Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y el día de hoy vamos a hablar de un tema fundamental. Un tema que además aqueja a nuestro país desde hace mucho tiempo y en el que no parece haber signos alentadores de que las cosas están cambiando. El problema de la violencia de género. Y para platicar sobre la violencia de género nos acompaña la doctora Adriana Ortiz Ortega, que es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas. Muchas gracias por estar con nosotros. Ana Hatzipekova, directora ejecutiva de X Justicia para las Mujeres. Gracias por estar aquí, Ana. Y Lulú Barrera, del colectivo feminista Luchadoras MX. Bueno, pues empecemos con este tema. ¿Cómo está hoy la violencia en México, ¿no? Que no parece ser muy alentador las cifras, no parece que avancemos, o ¿cómo ves esto hoy en día? Mi punto particular de vista es que definitivamente hay un recrudecimiento de la violencia contra las mujeres, al mismo tiempo de que hay una potencia también transformadora, sobre todo el discurso feminista. Yo creo que en el último año hemos visto una transformación muy grande en el discurso público acerca de cómo se habla, por ejemplo, del acoso callejero, y cada vez encuentro que se sanciona más en el hablar, ¿no? En la conversación social, en los medios sociales, en los medios digitales, pero justo como se está resquebrajando ese poder que se ha tenido durante tanto tiempo, hay una oleada también muy adversa de ataques hacia mujeres jóvenes, por ejemplo. O sea, tu interpretación es que porque se progresa, esto parece haberse agudizado, digamos, si entiendo tu argumento. Yo creo que un magma en ebullición, ¿no? No necesariamente significa que un avance tenga que tener una regresión, pero sí yo personalmente sí he visto, más allá de las estadísticas, cómo existe un avance en el discurso, un señalamiento público promovido por grupos de mujeres, y cómo ha habido un contraataque, por ejemplo, en redes sociales, en la conversación social, que también se materializa en la vida de las personas, en la vida de las mujeres. Ana. Mira, yo creo que México en general está viviendo un contexto generalizado de violencia abrumante, ¿no? Que afecta principalmente a los hombres, ¿no? Las estadísticas, eso es lo que nos dicen. Comparado con unas 13,000 mujeres que mueren en México, hay 120,000 hombres que mueren cada año en México. Aquí yo creo que la cosa es ver las diferencias, ¿no? ¿Qué significa la violencia de género? A partir de 2007, que es cuando empieza esta guerra contra el narcotráfico, contra las drogas, también hay un aumento significativo en la violencia, en los asesinatos de mujeres también, ¿no? Y nos acompaña la impunidad rampante, ¿no? Entonces, pasa porque se puede dar, ¿no? E insisto, hay que entender, no son solo los números lo que es diferente en la violencia que viven hombres y mujeres, ¿no? También si miramos las estadísticas, ¿dónde ocurre la violencia contra las mujeres? En mayor número de casos, en 70% de los casos, esta ocurre en los hogares, ¿no? A diferencia de los hombres que mueren principalmente en los espacios públicos. Luego, ¿cómo mueren las mujeres, ¿no? Ellas principalmente mueren por estrangulamiento, acuchillamiento, golpes, ¿no? Y los hombres con fuego, con armas de fuego, ¿no? Entonces, todas estas son diferencias que hay que ver y que se tienen que ver reflejadas luego en las políticas públicas que impulsamos. Pues es muy interesante lo que están comentando, porque a partir de 2007 hay un cambio en la normatividad. O sea, hay un progreso en tanto que hay una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Un marco institucional en el cual también hay un recrudecimiento de la violencia. Y también hay una mayor estadística de la violencia y una sanción social de la violencia. Todo eso está pasando al mismo tiempo. Entonces, en ese contexto es que es más violento México, no es más violento. Bueno, también es un México más documentado, es un México donde esto no se hablaba, no se veía, no se oía. Y las chicas, que esto es otro fenómeno muy interesante, que han encabezado las marchas del último año de acoso sexual en el Facebook, en las calles, el tema del feminicidio, todas esas temáticas que antes no teníamos. El feminicidio como delito se codifica a partir de 2011, 2012, y en los estados empieza a estar vigente desde hace 3, 4 años. Por eso también el surgimiento de tanto tratamiento del tema. O sea, por un lado,
hay más estadísticas porque hay mejores estadísticas, por decirlo de alguna manera. O sea, no tenemos cómo comparar, ¿no? Quizá, ese es un problema, ¿no? ¿Cómo comparamos el pasado, cuando se ocultaba, cuando quizá muchas mujeres tenían miedo de salir y hablar, y, ¿no? Es particularmente la violencia en el seno familiar, incluso a veces los padres de la mujer no le decían que se tenía que aguantar, qué sé yo, ¿no? Y ahora hay más gente que sale a la calle, que lo denuncia, etcétera. Pero entonces, a ver, ¿cómo podemos caracterizar la violencia contra las mujeres? Además de los asesinatos, que eso es gravísimo, pero ¿cómo podemos caracterizarlo, digamos, en vistas a una mejor conocimiento, mejores estadísticas, mejores datos, etcétera, sobre el tema de la violencia con las mujeres? ¿Cómo lo podemos hacer? Yo quisiera decir dos cosas. Uno, que es este carácter normalizado, que aunque ya se esté sancionando más en el discurso público, como decíamos, sí se cree que es normal, como decía usted hace un momento, se cree que es la cruz con la que hay que cargar, se cree que el piropo no es una forma de violencia, es un halago. Digamos, hay toda una estructura cultural que ha autorizado la violencia y que no la ha desacreditado. Y eso es como una cosa. Existe todo un sistema cultural que la acredita, dice que está bien, que no hay que ponerle un alto. Y por otra parte, tiene un carácter sexualizado, porque las agresiones o los homicidios contra mujeres, los feminicidios, justo tienen un carácter sexual. Características muy diferentes, Totalmente. muy específicas, ¿no? O sea, Se ataca la sexualidad de las mujeres, tanto en insultos como en amenazas, como en la comisión del crimen, del delito, del asesinato. Hay un componente sexual, y también lo han registrado quienes documentan la violencia contra periodistas, por ejemplo, contra mujeres periodistas. A las mujeres periodistas, por el hecho de ser mujeres, se les agrede a partir de su sexualidad o de la familia, por ejemplo. Esas son dos esa características. sería la única característica, porque también imagino, ahora sí que, ¿no? O sea, el macho enojado porque no le obedece, no tanto que haya un tema sexual, pero también por eso la agrede, ¿no? O sea, simplemente porque hay el supuesto de una relación de respeto o de autoridad por encima, la violencia ¿no? era una forma de control social. Y ese control social es la base de la violencia contra las mujeres. Tú te quedas quieta y punto, ¿no? Entonces hay una transformación de los roles que crea esta tensión mayor y mayor entre lo que se supone que se debe de hacer y lo que no hacen ya las mujeres, en todos los sentidos. Y entonces ese tránsito de la mujer hacia la escena pública, al mercado de trabajo, al mercado, no sé, educativo, fuera de la casa, también es lo que está ahí detrás. Y también el incremento del crimen organizado, porque una parte es la cuestión de la violencia doméstica, que tiene que ver con esto, y otra parte es aquella que tiene que ver con una sociedad más violenta, porque hay una actividad comercial directamente ligada a la violencia que se llama narcotráfico, ¿verdad? Entonces ahí se crean muchas cosas. Desde que las mujeres acaban en la cárcel porque eran la pareja de un narcotraficante que la obligaba a vender y entonces ella se vuelve cómplice de un delito contra la salud, desde el hecho de que muchas de ellas son muertas en zonas donde se establecen bandas, desde el hecho que eso se combina con la violencia doméstica. O sea, hay muchos patrones que eso sí es lo que todavía no sabemos muy bien cómo son. Sabemos que tenemos mayor documentación, que nos hemos acercado al fenómeno, que está ocurriendo ante nuestros ojos, que no lo validamos y tenemos leyes, pero de ahí a saberlo así, apenas lo estamos como construyendo, no sé, Ana, ¿tú qué dirías? Así es, totalmente. Yo creo que esos son los roles de género, ¿no? Lo que estamos viendo. Ahora, se ha avanzado mucho en todo el discurso alrededor de la violencia, ¿no? Todos los distintos tipos de violencia que hoy día identificamos, ¿no? Ahora está tipificado y existe la violencia económica, patrimonial, sexual, todos los tipos, ¿no? Yo un poco conectándome con la conversación hace poco, no diría que ahora hay menos o más violencia, sino está más visibilizada, está más reconocida, también es una ganancia de todo el movimiento, de todo el discurso feminista, ¿no? De ponerle nombre y de toda una lucha detrás, ¿no? Ahora, yo iría un paso más adelante y diría el género y los roles de género no solo afectan el tipo de violencia que uno vive, como por ejemplo la violencia sexual que prácticamente solo afecta a las mujeres, sino también luego el acceso a la justicia, ¿no? Un poco cómo va a ser la atención que uno va a recibir cuando se acerca a las instituciones, también está determinado por el género. Entonces vemos cómo estos mismos prejuicios, ¿no? Un poco que aprueban, que solapan la violencia que ocurre en la casa o en el espacio público,
también luego se replica y se emite en el trabajo de las instituciones que deberían de dar seguimiento cuando ocurren violaciones de derechos humanos. Y vemos un poco, ¿no?, lo que se ha documentado y se ha visibilizado con casos recientes, como el caso de Lesbi, que ocurrió aquí en el campus de la UNAM, el caso de Mara, ¿no? Cómo se culpa a la víctima, ¿no?, qué hacía sola, si estaba borracha, si era buena alumna o mala alumna, que son cosas completamente irrelevantes para el hecho de violencia que haya vivido esta persona. Eso es un tema, ¿no? Esta idea de que, bueno, pues es que las mujeres lo provocan, ¿no? O sea, Así es realmente increíble. Pero ya se está dando una transformación sociológica, Fernando. Sí. Sí, no la alcanzaron a ver ni Simmel, ni Dita Ley, ni Weber, ¿no? Pero está ocurriendo en la sociedad contemporánea. Y esa transformación es esa transformación de la intimidad, de la que hablaba Giddens. Y esa aportación sociológica de que lo vemos, no lo alcanzamos a comprender, pero ya trastocó todo el orden. No se han estabilizado todas las estructuras, todas las instituciones. Estábamos hablando de eso antes, porque las tres, y bueno, muchísimas más feministas, nos hemos visto involucradas en la creación de institucionalidad, que a veces nos falla, que sí funciona, que le faltó, que no le alcanza el presupuesto, ¿no? Pero en realidad hay este esfuerzo de parte del Estado, a partir de la Convención Belén do Pará, que coloca a la región latinoamericana en paradigma de todo el mundo, incluso antes de la Conferencia de Derechos Humanos de Viena, donde se reconoce los derechos de las mujeres como derechos humanos. Se empieza a crear esta institucionalidad que realmente no se materializa sino 10 años después en esta ley, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y ahí empieza a pasar algo, que es una descalificación abrumadora. Digamos, yo como quisiera tener todas estas grabaciones de esta época, ¿no?, de cómo la gente hablaba de esta ley en 2007 y cómo hoy, aunque la reconoce como insuficiente, con mecanismos no completos, ve otra cosa, ve centros de justicia. Estábamos hablando de los centros de justicia, Ana tiene una enorme experiencia en eso, Ciudad Mujer, los programas para reclusas, bueno, no sé qué tantas cosas ellas dos han hecho, ¿no? Yo en ese sentido apenas estoy aprendiendo. Vamos a hacer un corte y regresamos a este tema, precisamente. Muchas gracias. Regresamos. Bueno, es un tema muy interesante. Las cosas han cambiado en el sentido de que pues ahora ha habido legislación, ha habido políticas públicas que quizá no han sido del todo aplicadas, pero están pasando, hay preocupaciones en instituciones, etcétera. Pero al mismo tiempo hay un tema, ¿no?, que creo que es lo que Lulú está diciendo, ¿no? Sí. Que es la cuestión de que, pues a lo mejor la violencia de género no está siendo controlada y no está siendo regulada. No tenemos estadísticas para saber si es peor o es mejor. A veces eso pasa en miles de cosas, porque las cosas cambian no solamente en cuanto a la magnitud, sino también al tipo, ¿no?, de violencia y a la forma en que se da esta violencia. Pero a ver, Lulú. Sí, bueno, yo creo que a pesar de que existe todo un andamiaje muy fuerte, legislativo, de gobierno, institucional, de recursos, ¿no?, y todo esto, como lo ha señalado Adriana, tiene que ver con la lucha feminista que se ha dado a lo largo de tantos años. Sin embargo, no hay acceso a la justicia para las mujeres, no cesan los feminicidios, hay acoso callejero, hay violencia intrafamiliar. Para mí y para muchas mujeres jóvenes en México, la institucionalidad está rebasada. Y hay incluso, pero tan rebasada en este sentido como en muchos otros, porque hay encuestas nacionales que señalan que existe una gran desconfianza en las autoridades, que del total de crímenes Ahora, eso es general. Exacto, del O sea, total no de solo crímenes. del tema de género. Hoy en día Sí, en el del mundo, total de la crímenes gente no cree en sus autoridades, ¿no? que suceden, solo se denuncian alrededor del 2%, la famosa cifra negra, y que la mayor razón por la cual no se denuncian delitos en este país es la desconfianza en las autoridades. Alrededor de las mujeres que han vivido violencia en este país, solo alrededor del 16% se ha acercado a tener alguna acción ante la autoridad, porque sabe que se va a enfrentar a un ciclo de violencia institucional y que muy probablemente su agresor nunca va a ser llevado ante la justicia. Ahora, también hay un fenómeno que no sé cómo caracterizarlo y cómo, ¿no? Pero que me consta que ha pasado, que es muchas veces
que las mujeres que sufren violencia, no sé si qué tantas veces ni qué tanto se repite, pero a mí me consta varios casos, terminan perdonando a su pareja. Terminan, al final de cuentas, diciendo ok, y vuelven a empezar. Y creo que vuelven a la violencia hasta que un día rompen y ya se separan. Estoy hablando, por ejemplo, de mujeres universitarias, estoy hablando de gente con educación, estoy hablando de gente que, alumnas que yo he tenido, etcétera, en esta universidad, y que de repente terminan perdonando, digamos, ¿no? Es un tema ahí también que se vuelve muy complejo, porque a veces ni siquiera se les puede asistir, ¿no? Cuando alguien quiere intervenir y decir, bueno, esto no, pues no, ya lo perdono. ¿Y por qué lo perdonaste, no? O sea, eso hace muy complejo el tema, ¿no? Porque muchas veces la misma víctima y a veces se le ofrece apoyo y se le dice, a ver, dime, denúncialo, te apoyo. Y no lo hace y le termina perdonando. Digamos, ahí también hay una serie de cuestiones muy complejas. Como que la violencia... Una parte de esa violencia, no digo que toda, porque hay la de la calle, hay la de que, ¿no? La del anonimato, etcétera, pero hay una violencia de género que es muy íntima, ¿no? Está inserta en la relación amorosa. Bueno, ese es el tema, que el agresor es agresor y enamorado al mismo tiempo. Entonces, ¿es más agresor o más enamorador, no? Es el papá de los hijos y es el que te pega, es el que te da el dinero y es el que no está. Entonces, ahí es donde se habla de los ciclos de la violencia. Un ciclo de la violencia que empieza y luego baja, pero luego ese ciclo puede volver a subir y es más grande, pero en esa dinámica de relación interpersonal fuertísima, donde todo eso está pasando al mismo tiempo. Entonces esto crea una dificultad enorme de la mujer de establecerse con un discurso, porque además acuérdate que el tema de la violencia es el tema de la legitimidad social, es lo legítimo. O sea, partimos de que para establecerse y decir no a la violencia, estamos hablando, pues ahora sí que de feministas, o sea, de mujeres que rompieron con esa estructura social. A mí me parece esencial estudiar y entender bien qué es lo que quiere una víctima que ha vivido violencia, una persona que ha vivido violencia. Creo que esos ejemplos que señalas, Fernando, son un ejemplo de cómo la misma política no le sirve a todas las personas. Me parece esencial escucharlas y entender por qué esta mujer no quiere seguir con el proceso adelante. En muchos de los casos, la mujer simplemente no quiere encarcelar a la pareja, prefiere tenerlo libre, necesita la pensión alimenticia en el caso de que haya niños. Y me parece importante que como sociedad entendamos que la sanción no necesariamente previene la violencia. Tener a esta persona en la cárcel no necesariamente es la mejor respuesta y no vamos a prevenir que esta violencia luego escale a un feminicidio. ¿No? Exactamente, ¿no? Y un poco la respuesta actual en México ha sido sanción, las penas más duras, judicialización, insistir de que todos los casos, todas las denuncias que llegan, incluso en lugares controlados como lo son los centros de justicia para las mujeres, insistir de que todas las denuncias resulten con una sentencia. Y creo que ahí estamos ignorando un gran conocimiento, estamos ignorando la experiencia de las mujeres que han vivido la violencia. Y creo que antes de que insistamos de que se judicialicen, tenemos que entender qué es lo que pasa atrás, qué es lo que quiere ella. En muchos casos, lo único que esta mujer quiere es que la violencia pare. Y esto se puede resolver con mecanismos mucho más rápido que un proceso penal que dura de 3 a 5 años, simplemente emitiendo órdenes de protección, alejarlo, pero órdenes de protección funcionales, eficaces, ¿no? Que van a parar esta violencia. Yo creo que también es esencial como romper este ciclo de discurso social y de discurso cultural muy extendido que sigue afirmando que siempre es culpa de la víctima, pero que creo que también detrás de este argumento de que ella lo perdonó o ella no quiso salir o ella no quiso ayuda, también estamos volviendo a culpabilizar a la mujer de no poder o de no ser lo suficientemente fuerte para romper el ciclo de la violencia después de un proceso tan complejo como el que acaba de explicar Adriana. Entonces, me parece muy importante escapar esos argumentos de que las mujeres se lo buscan, las mujeres permanecen, porque al final están volviendo a recrudecer esa visión contra las víctimas, ¿no? Bueno, pero sí es importante conocer por qué una mujer perdona, ¿no? Claro, claro. Y yo estoy totalmente de acuerdo con Ana, o sea, hay que ver el proceso, seguramente mucho tiene que ver con que
la mujer lo que quiere es romper el círculo vicioso y no cree en la autoridad. Eso es un buen argumento, o sea, o puede haber otros, ¿no? Sobre el procedimiento. Pero lo que por la dice Ana a mí me parece judicialización. fundamental. Pero sí es importante conocerlo, ¿no? Claro. ¿Por qué de repente perdona? Claro. Después de que a veces son muy agresivos, ¿no? Ahora sí que la pareja es extraordinariamente agresiva. A veces no se trata nada más de un maltrato, ¿no? O sea, hay casos realmente de violencia, pues son casos física. potenciales de feminicidio, Sí, ¿no? sí. Casi todos los casos de feminicidio se dan Ya en hubo manos de pareja, y ya hubo exactamente, alguien que antecedentes conoce a de la mujer. violencia hasta que en un momento termina en feminicidio, ¿no? Así es. Pero es Bueno. una relación íntima en la cual ha estado la mujer, es un proceso sumamente complejo, ¿no? Insisto, casi nunca ellas quieren ver a esta persona en la cárcel, solo quieren que el ciclo de violencia se acabe. Entonces ahí creo que se requiere un poco más sensibilidad por parte del Estado, por parte de las políticas, para entender qué pasa ahí y dar respuestas. E insisto, necesitamos trabajar mucho más la prevención que la sanción. Creo que Este todo es del lado el de las peso, mujeres, pero por ejemplo, ¿qué tipologías del hombre violento, del macho violento? O sea, ¿qué características, qué es lo que debe también de alguna manera sancionarse, cuestionarse de la actitud, ¿no? Del marido, de la pareja, del joven, del sujeto que camina en la calle y acosa a una mujer, etcétera, digamos? Bueno, ¿Hay algo que se haya yo trabajado creo, en el sí se ha mundo académico trabajado. sobre el tema? Sí se ha trabajado. Hay un instrumento ahora que tienen muchos institutos que le llaman el violentómetro, que es una cuestión pues ligada un poco a la prevención. Pero también hay un mecanismo de las alertas de género, que es la capacitación y lo que llaman la reeducación de agresores. Y ahí entramos en un terreno de enorme controversia, porque estamos ante un tema educativo o estamos ante un tema penal. Y entonces ahí se tiene que hacer un trabajo mucho más fino entre la fiscalía o las fiscalías y los programas que pueden ser, sobre todo están en secretarías de salud, con los institutos de las mujeres, para ver cómo se va a trabajar con estos hombres, porque estamos hablando de un problema social estructural, pues por eso hacía yo toda esa mi guiño a ti de la sociología, ¿no? En el sentido de que no es una cuestión de conductas, de problemas emocionales o de problemas solo de justicia, sino de toda una idea de lo que se puede hacer. De las interacciones, de las Entonces, en ese sentido, lo que dice Ana, por eso a mí me parecía tan profundo, en el sentido de escuchar a la mujer. O sea, la mujer no ha sido escuchada, ¿no? Y entonces le pide un orden de protección. No. Aquí lo que vamos a hacer es que tú vas a hacer, ¿no? No, ¿por qué? ¿No? Y ahí es donde se distorsiona mucho. Le recetan la solución, ¿no? Recetan una solución, no se ve al agresor como agresor. Si se le ve como agresor, se le ve como un problema psicológico, y ahí es justo donde yo creo que es controvertido, porque los institutos de las mujeres, hay todo un debate de si deben de invertir dinero en hombres o si fueron creados para mujeres, ¿por qué no lo invierten en mujeres? Pero luego está el tema de que los otros ministerios ven al hombre, pero no lo ven como sujeto de violencia, lo ven como una política neutral al género. Entonces, bueno, pues y entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, pero a ver, yo puedo entender que hay organizaciones para las mujeres y para la atención de mujeres, me parece muy legítimo, no tienen por qué ser las encargadas, pero por ejemplo, en el mundo académico, en las investigaciones sobre estos problemas de género, digamos, ahí es donde podría potenciarse la investigación también del agresor, digamos, ¿no? Eso en la criminología se usa, ¿no? Claro. Quieres hacer, de alguna manera, caracterizar el tipo de interacciones, digamos, porque tiene razón, no es una cuestión de que, ¿no?, nace criminal, pero digamos, son interacciones que se construyen, son formas que se construyen, cómo se construye la identidad de un sujeto. Esto que platicábamos, ¿no? Muchos golpean a la mujer o a las hijas porque yo soy la autoridad, ¿no? O sea, y me tienes que hacer caso, ¿no? Y se sienten que de alguna manera han sido vulnerados. Bueno, perdón, ya estamos terminando. Alguien, ya Quiero nos decir queda. que sí hay como una gama muy, muy amplia de estudios de masculinidades, pero a mí particularmente me parece muy interesante también ver en la sociedad civil que ya existen también grupos de hombres organizados que se están reuniendo para pensar sus masculinidades en primera persona, porque también ha pasado que de pronto esta carga de reeducación de los hombres o de los agresores también se nos carga a las feministas, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que sí hay quienes están interesadas en hacerlo, pero que también es un proceso de experiencia vivencial de parte de los grupos de varones que entre ellos están dándose cuenta que la masculinidad y la violencia impregnada en la masculinidad también no les está significando ya, no les funciona, no la quieren, la rechazan y la quieren transformar.
Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Sin duda es un tema, es una lástima que no tengamos más tiempo. Yo creo que es uno de los temas más importantes que debemos atender. Es increíble, estoy totalmente de acuerdo, cuando un juez dice, bueno, es que lo provocó, ¿no? O sea, una mujer no puede salir con cierta ropa o no puede salir porque entonces es provocadora de la violencia o de los ataques. Es increíble que todavía existe esta mentalidad y eso es solo un ejemplo de todo lo que está detrás del problema de la violencia hacia las mujeres. Muchas gracias. Gracias a ti.